Hola, ¿qué tal? David González por aquí, bueno, conocido por todos como David Comedia. David Comedia nace en Puerto La Cruz, en una ciudad hermosa en el oriente del país, con unos padres orientales también, oriundos de esa zona, con un hermano mayor, dos hermanas. Yo creo que era el más inquieto, el niño más inquieto de la familia, el que preguntaba de todo, el que curioseaba, hablaba demasiado. Mi mamá, yo recuerdo que me decía que hablaba hasta por los codos y hablaba muy rápido. De hecho, en Oriente, de donde soy yo, tenemos una particularidad que hablamos muy rápido. Y esto parece chiste, pero yo creo que hablamos en 2X si de tema de notas de voz se trata. Tenemos un grupo de WhatsApp que parece una pista de carrito. Pero bueno, mi infancia fue muy chévere porque nací en Puerto La Cruz, pero mi papá trabajaba en obras civiles y viajábamos por toda Venezuela. Siempre teníamos que estarnos mudando. Por eso no tengo un acento de esa zona tan marcado. Eh, Cuando mi mamá me ve en estos menesteres, en lo que estoy dedicándome actualmente, en lo que es la comedia, me dice que desde pequeño siempre tenía esa facilidad para hacer reír a la familia. De hecho, una anécdota muy cómico con un familiar que se lo llevó al servicio militar y cuando nadie se había enterado, pensamos que lo habían raptado, qué sé yo. Y resulta que una madrugada yo estoy tomando agua en la sala de mi casa, de mi abuela, pues estamos de vacaciones en la casa de mi abuela. Y en ese momento llega mi primo y toca la ventana y apareció. Y cuando yo lo vi, yo le abrí la puerta y salió mi abuela lo vio, se desmayó, mi tía también, o sea, llegó la vecina del frente, o sea, cosas de ahí, del barrio donde estamos viviendo. Y me da mucha risa porque al día siguiente mi mamá me preguntaba qué fue lo que sucedió. Y yo lo contaba a mi modo. Bueno, llegó mi abuela, ¡ah, llegó un clima! Entonces, imitaba a mi tía, imitaba al vecino, imitaba. Entonces, prácticamente mi mamá me agarró de experimento en ese momento para hacer comedia y me ponía en la sala de la casa tomándose el té o el café con la vecina y yo tenía que echar el cuento para que ella se riera. Y al darme cuenta de esto me di cuenta que, valga la redundancia, que me gustaba mucho la comedia, hacer reír a la gente. De hecho, cuando yo veía a mi mamá molesta por algo en la casa, yo trataba de hacerla reír con cualquier payasada. No era de los chicos que cuando veía a la mamá se asustaba o se iba a esconder. No, yo la confrontaba haciéndola reír. Y es algo que me encanta. De hecho, mi relación con mis hijos es una relación bastante armónica. Siempre tratamos de bromear, de crear ese ambiente eh, de risa en la casa, que reine siempre eso. Y ya en la adolescencia, estando en el colegio, estaba el profesor que imitaba, estaba el maestro Nemesio, me acuerdo en ese entonces que él cojeaba de una pierna caminando y antes de entrar al salón yo entraba imitándolo y hablando como él. Y los chicos allí, los compañeros de clase se reían mucho y el maestro sabía que yo era así, que yo era. Otra de las virtudes que tengo también es que siempre he dibujado. Siempre, desde pequeño, mi mamá me inscribió a una escuela de artes plásticas y dibujaba. Y en ese momento, ya en el colegio, cuando venía que si, la Semana Santa, o el Día de la Raza, o el Día del Libertador, o el Día de los Próceres, la Batalla de Carabobo, o sea, esas fechas patrias me llamaban al salón de clases para yo ir hasta la dirección y me ponían a dibujar la cartelera del colegio. Y ese era el momento más maravilloso porque aparte que yo dibujo bien, modestia aparte, me desconectaba de las clases mientras otros estaban estudiando la tabla de multiplicar o estudiando, yo estaba era dibujando y haciendo lo que me gustaba y haciendo reír a la directora porque siempre escuchaba una palabra y le buscaba el doble sentido como para hacer reír. Es algo que va en mí
Mi papá siempre dice que yo nací con ese defecto, de que no me tomo las cosas en serio, pero bueno, que no lo crean, la comedia es algo muy serio. Ya culminó lo que es el el high school, y ya en la universidad que estoy estudiando, que al final no sabía ni qué iba a estudiar, porque no tenía claro. Yo creo que a esa edad uno no sabe ni qué es lo que quiere en la vida, sino disfrutarla y vivirla. Y estudié ingeniería en sistemas, ahí duré como tres semestres, y me cambié para administración. Y me gradué de administrador, mención contaduría. Que mi papá, cuando yo me graduó, yo le entrego el diploma, porque es como el premio a los padres, darle el diploma de contador. Y bueno, pero terminé siendo full contador de chistes, cosa de la cual vivo hoy en día. La comedia para mí cambió mi vida. Siempre, en todos los empleos donde estuve, me mantenía con ese ambiente. Ese momento en que estás en la oficina y te hacen rueda porque tú empiezas a echar cuentos y hablar de fulano, del otro, de lo que sucedió en la política. Y una de las virtudes que Dios me dio fue poder imitar voces. De hecho, es por eso que me doy a conocer a nivel nacional en mi país, por imitar voces de políticos, de artistas, de farándula, deportistas, en fin. Cuando estoy en estos empleos, me acuerdo que trabajaba en una compañía peruana, y mis compañeros de trabajo, en la fiesta de fin de año, le han dicho al jefe: jefe, pero usted sabe que David lo imita, ¿no? Dios. Entonces, estas son las cosas que, que me ponen en riesgo en mi profesión, que en ese momento no era eso. Y me acuerdo que el señor Viteri, me acuerdo de su apellido, dice: ah, tú me imitas, no, ¿cómo es que hablo yo? Y yo no es que lo imito, solamente que bueno, hago estas voces. Es que usted siempre cuando me regaña me dice las cosas. Mire, eso fue todo el grupo de trabajo riéndose, y de esa manera me ganaba la gente. Obviamente sin cruzar la línea de la ofensa, que es lo importante, que esto es algo que se ha perdido mucho hoy en día en la comedia, que ya cruza la línea de la ofensa y se ríe el entorno, pero a la persona a quien le estás dedicando el chiste no le agrada mucho. Yo trato de siempre mantener ese respeto. Y nunca me pasó por mi mente dedicarme a eso, a esto que hoy en día me dedico, que es la comedia. Pienso que lo veía como un hobby o en un compartir, pero yo montado en una tarima haciendo reír a gente que pagó una entrada por ver mi show, jamás, jamás, jamás me lo imaginé. Eh, Creo que hay que ser muy, como diría yo, hay que estar bien preparado, hay que ser muy responsable para asumir ese rol. Cuando en el año 2011 me invitan a un show de stand-up comedy, recuerdo que en ese momento yo estaba desempleado. Estaba desempleado, siempre trabajé en ventas, en el área de ventas. Y cuando veo a estos chicos en tarima haciendo stand-up, se me despertó esas ganas de poder tomar un micrófono y pararme frente al público y hacerlos reír. Obviamente en la casa lo hacía con un karaoke con mis amigos, pero no, no tenía una estructura de show. Todo era improvisado. En ese momento que veo este show, eh, le pido al chico que está haciendo de host que me dé la oportunidad. Me dice: bueno, ven la semana que viene, que vamos a hacer otro, y te vienes preparado. Yo fui esta segunda vez y no me atreví a subirme a la tarima. O sea, me dio miedo, o sea,
no hacerlo para ese público. Además que era un sitio donde tocaban rock. Era Tiburón Club, el templo del rock. Y imagínate apagarle la música a los rockeros para escuchar a un tipo hablando y que nadie conocía. Que a pasar del tiempo me di cuenta que cuando tú te vas dando a conocer es que la gente realmente te presta atención en el show, pero cuando eres nuevo siento que te ignoran. Sentí que me ignoraban muchísimo. Y bueno, así fue, pasé ya después la tercera vez, es que tomé la decisión, escribí algo, fui preparado. Y en ese momento en Venezuela estaban muy de moda las notas de voz por BlackBerry. Entonces yo acostumbraba a enviar notas de voz a compañeros, felicitándolos, haciendo una imitación de cualquier político. Y en ese momento imitaba la voz del ya fallecido Hugo Chávez. Y eran bromas pesadas, pero daba mucha risa. Era bueno, feliz cumpleaños, compadre. Y la gente se moría de la risa. Entonces esa cadena de WhatsApp le servía para, perdón, esa nota de voz le servía para que compartieran a otros amigos. Y de hecho, me llegaban los audios a mí, me decían, ¿este eres tú? Y yo le decía, sí, pero eso lo envié yo hace meses. Bueno, me lo acaban de enviar de feliz cumpleaños a mí. Yo sabía que eras tú porque pocos imitan a este tipo como lo haces tú. Y así como él, no solamente él, otras personalidades, el zar de la belleza, personajes que salían los lunes en Radio Rochela, un programa cómico venezolano. Yo imitaba muchos de los personajes que aparecían allí y sentí que era famoso con audios, pero nadie sabía quién era yo, nadie había visto mi cara, nadie pensaba quién será este señor que está haciendo esta parodia. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando me presento en el show, ya muchas personas asociaban las notas de voz, estaban familiarizados con esos audios que eran muy virales, y cuando yo me subo a la tarima que empiezo a hacer la parodia con esas mismas imitaciones, dijeron, este es el chico que hace los audios que son virales. Imagínate que en ese momento no existía ni el Instagram. Entonces, que es una de las cosas que yo le digo ahorita a los comediantes, usted tiene una virtud de que ya los pueden ver en cualquier parte del mundo. No, a mí me veían por zona. Yo me presentaba en Puerto La Cruz, en Maracay, en Caracas, cualquier zona de Venezuela, y así era como me daba a conocer. Y les quedaba ese recuerdo, pues. Otros que me grababan. Pero lo tomé como un hobby. No tenía un nombre artístico, era David González. Entonces cuando veo que esto tenía muchas demandas, que me empezaban a escribir para irme a otros locales, presentarme en otros locales, abriéndole show a comediantes ya consagrados en mi país, yo dije, bueno, vamos a tomarnos esto un poco más en serio. Y empecé a escribir rutinas de comedia, veía otros comediantes, videos de muchos comediantes de Latinoamérica, de México, Argentina, España, clubes de comedia. Y, y así fui más o menos haciendo una estructura según mi estilo, sobre todo por el tema de la imitación de las voces. Conectar con la gente, algo maravilloso. Cuando envío un audio felicitando a alguien, cuando alguien ve un video mío en las redes y me escriben y me dicen, mira, he tenido un día pésimo y te escucho y me haces desconectarme de todo lo que acontece. Hay personas que me escriben diciéndome que su papá en algún momento, antes de fallecer, le pedía a su hijo o a su hija que pusieran ese video para reírse. Dar esa terapia de risas a la gente, yo creo que
es algo importante y más hoy en día como están las cosas, sobre todo en mi país Venezuela, sacarle una sonrisa a personas que están pasando por un mal momento, eso para mí es increíble, es una bendición, es una virtud para mí. Eh, ya al pasar de los años, ya estando aquí en Estados Unidos, que me vine por causas políticas, porque a través de esos audios a personalidades políticas fui vetado en mi país, por el cual tuve que salir y me vine a los Estados Unidos en el 2014. Ya tengo 12 años aquí viviendo de lo que pensé que iba a ser mi hobby, realmente se convirtió en mi profesión. Cuando estuve aquí comencé a subir videos de estos políticos y uno de esos videos lo vio Jaime Bailey y me mencionó en su programa. 3 días después estuve en su programa, algo que no me lo podía creer, y entendí que esto iba en serio. Comenzaron a salirme shows, presentaciones, eh, tuve oportunidad de hacer shows hasta en iglesias cristianas, y ahí es cuando digo que el humor, para aquellos que dicen que el humor no tiene límite, que el que le guste bien y el que no, sí, sí tiene límite. Porque yo he hecho show en iglesias, he hecho show en hospitales, y no es lo mismo hacer un show en un bar que en una iglesia o en un hospital. Pienso que mi humor es muy sano, no hago comedia tan grotesca, tan subida de tono, evito subir contenido a mis redes con ese tipo de comedia, me mantengo muy respetuoso, obviamente haciendo mis críticas, porque para algunos, como siempre digo, algunos se siente denigrado cuando tú lo expones a través del humor, y yo digo que mi frase favorita es: el humor no denigra, revela. Ese es mi lema. Manteniendo siempre la humildad, escuchando al público, dándoles algo actual de cualquier cosa que esté aconteciendo, montarse en esa ola de lo que es tendencia política, bueno, lo que yo creo que es lo que más en mi país y mis coterráneos están al día, que es lo que es la política. Y cuando hago humor en ese sentido, como lo dije anteriormente, exponiendo a estos personajes, creo que la gente lo toma como un bálsamo y a su vez como un mensaje que quiero dar, la opinión que da el comediante a través del humor. Muy agradecido con el público que me ha seguido en todos estos años, el apoyo que me han brindado muchos canales, periodistas, eh, ciudades que he visitado aquí en Estados Unidos que jamás pensé estar allí. Me siento de verdad afortunado por eso, bendecido. Creo que la comedia en mi vida es algo que llegó en un momento donde pensé que no iba a encontrar alguna otra alternativa para seguir en este plano, sino lo normal, trabajar eh, todo el día en cualquier empresa, con el respeto de todos, de quienes lo hacen. Y yo dije que hasta ese hobby se me había acabado cuando llegué aquí, porque me dedicaba a trabajar, trabajar. Pasé, en ese momento que me vine de mi país, pasé por muchos calamidades de dormir en el carro, dormir en el piso, rentar una habitación y no tener ni siquiera para un colchón, eh, no tener a mi familia en ese momento porque yo me había venido solo. Y creo que a veces es bueno tocar fondo
para resetearte. Yo creo que ese reseteo fue necesario. Cosas que jamás pensé hacer, como esta profesión que tengo hoy en día, y prácticamente es de la que vivo, de la que apoyo a mi familia en Venezuela, a mis amigos, los más cercanos. Creo que la comedia me ha servido para que se me abran muchas puertas. Y estar hoy en día aquí en Aspica para mí es un privilegio, los cuales les agradezco siempre. Eh, Esto es David Comedia, ambicioso de mente y humilde de corazón. Bendiciones para ustedes.